El punto es que hoy en Colombia es difícil que las personas tengan la posibilidad de hacer una carrera desde lo técnico. Realmente el éxito se puede ver diferente a cada uno de nosotros. El cambio en el mercado laboral pues nos está quitando hasta lo que creíamos que era natural. Mi trabajo va a existir, no va a existir, tengo que volver a estudiar algo. Uno sale del colegio a la universidad y si no, tiene un plan B que es una formación muy cortica y hasta ahí le llegó la vida. Todo el mundo dice, se va a acabar la universidad. No, justo ahí está el valor de las universidades e instituciones de educación. No hay forma, por más creativos, innovadores que seamos, de convertir la educación en formatos de clips de 30 segundos. Empezamos la conversación un poco, la gracia de lo que estamos queriendo hablar es entender muchas cosas de lo que está pasando en la educación superior, de lo que está pasando de los jóvenes queriendo o no entrar a la educación superior y entendiendo por qué los grados y los títulos que se le ofrecen valen o no la pena. Pero yo sí quiero empezar por una cosa y es por qué usted está estudiando eso y por qué ha llegado hasta acá. ¿Qué tenemos hoy para compartir a la gente y de dónde surge esa experiencia? Yo hace muchos años, más de 20, arranqué a trabajar en un tema que es muy importante para muchos países y para Colombia seguro, y es tratar de entender y a partir de eso tratar de mejorar las posibilidades de los jóvenes en el país de seguir trayectorias después del colegio. Y sobre eso hay como una gran nube de conocimiento del lugar común que a veces se queda más en los qués que en los cómo. Y no hay mucha novedad en los cómo. En los qués como que volvemos y retomamos que es importante dar la oportunidad a los jóvenes y tal. Pero cuando uno va a los cómo, como que volvemos a la misma acción limitada. Y entender eso ha sido mi trabajo en los distintos sitios donde he estado, y por lo mismo, pues uno encuentra rápidamente, sin hacer tanto esfuerzo, que hay muchas cosas que no funcionan en el país y que es necesario ajustarlas o en lo caso contrario las posibilidades van a ser igual de reducidas para los jóvenes. Hay una cosa bacana de lo que usted acaba de decir, que yo creo que las primeras veces que lo escuché hablar, que yo creo que el primero que lo escuché hablar de trayectorias en profesionales en lugar de hablar específicamente de una carrera profesional o de un título específico fue usted. Y yo sí la verdad creo que eso es una cosa que termina marcando mucho cómo nosotros entendemos la educación también, ¿no? Porque si uno entiende que la educación es más una trayectoria que algo que pasa en un momento determinado de la vida, ya de entrada estamos cambiando la forma en que lo estamos pensando. Total. ¿Sí? ¿Por qué hace uno esa diferenciación y cuándo surge hacer trayectoria en lugar de... Pues hay, hay varios elementos ahí. El primero es que cuando uno empieza a analizar cómo funcionan eso en otros países, encuentra un poco de países que están más estructurados a cómo funciona en Colombia, y es uno sale del colegio a la universidad y si no, tiene un plan B que es una formación muy cortica y hasta ahí le llegó la vida. Hay otros países que casualmente son los que se suelen poner de referencia, pero cuando hablamos al sistema educativo como que se nos olvida. Y son países que además de un muy buen pilar de la educación superior en términos disciplinares, de aporte al país en muchas dimensiones, no solo en educación, sino también en investigación, en emprendimiento ahora de base tecnológica o de conocimiento o en otros tipos de modelos de creación, tienen un pilar técnico y tienen un pilar técnico donde la gente puede especializarse durante toda la vida. No es que me formé en esto y ya se acabó y consigo un trabajo y listo. Y cuando uno ve los buenos resultados de esos países, pues lo que dice, esa vaina debería funcionar en Colombia. Desgraciadamente acá cada impulso, acá no carecemos de buenas ideas ni de intentar hacer las cosas, sino de que se nos olvide rápido y que paremos y arranquemos otra vez. Sí, entonces pues podríamos hacer toda la conversación gobierno por gobierno es lo que se ha intentado hacer. Entonces intentamos el marco la primera vez, el SNET y el subsistema, pero antes la ETDH, pero como que sí, como que no. El punto es que hoy en Colombia es difícil que las personas tengan la posibilidad de hacer una carrera desde lo técnico y tener la posibilidad de crecer, especializarse, acumular conocimiento, generar valor en la sociedad desde el pilar técnico. Estamos en una coyuntura distinta y como cosa rara el mundo nos arrolló con las posibilidades que presenta la tecnología, las modificaciones del mercado laboral, en fin, y hay una idea que se está instalando muy distinta de las posibilidades que pueden tener los jóvenes. Eso no pasaba antes. Antes era y eso que hoy es difícil, dependiendo del escenario, volvemos, o sea, es muy simpático.
alguna vez hicimos el ejercicio de coger las exposiciones de motivo, las argumentaciones o los contextos de lo que ha dado la creación de muchas de las alternativas de formación o de los proyectos que han existido, existen en Colombia. Y le preguntábamos a una gente que eso de dónde era. Y entonces decía, eso debe ser de hace un año que descubrimos el agua tibia y entonces por ahí. Y cuando, no, eso fue en el 86. Y esa fue la forma en que incubamos este sistema del que ustedes se están quedando porque no funciona. Entonces, sí, la verdad es que le hemos dado vuelta al asunto, pero sí creo que hoy hay una conversación distinta, a pesar de las resistencias de que hay formas distintas de hacer una trayectoria. En realidad son muchas trayectorias y eso es una gran noticia para el país. Bueno, y yo no sé ahí, Iguana, porque yo creo que gran parte de lo que sería bacano ver es cómo nosotros hemos piloteado mucho el eslogan Tu propio camino, ¿cierto? Y un poco del Tu propio camino es lo que quiere hacerle ver a los jóvenes es, claro, realmente el éxito se puede ver diferente a cada uno de nosotros, ¿cierto? El éxito tiene dimensiones personales y profesionales que se vuelven tan únicas que casi que la labor de uno como institución educativa es, primero, darte las posibilidades de que hayan diferentes cosas que se acompañen del camino que quieres seguir, pero además incluso ayudarte muchas veces a descubrir ese camino, ¿cierto? Y yo no sé por qué a mí me da la sensación de que nosotros pasamos una gran parte del trabajo que hacemos con los estudiantes es ayudándolos a descubrir el camino que quieren seguir, ayudándolos entre comillas pues a usar, cambiar la palabra trayectoria por camino porque es una forma como de visualizarlo, pero sí siento que es gran parte de lo que está pasando y de lo que del reto con los pelados, ¿no? Sí. Pues la OCDE publicó hace una semana un documento que puse en internet alrededor de las trayectorias. Y pues yo veía los números y decía, esto lo estamos midiendo en el país hace cuánto. Pero en el fondo lo que hace es que reivindica, a veces uno necesita que un tercero diga lo que uno diga, ha dicho acá todo el tiempo para que le crean. Esa es como la definición de los consultores. Lo que dice es que hay una, a pesar, y es paradójico en estas circunstancias, que a pesar de tanta información las personas están cada vez más desinformadas. Y en esa medida, si uno suma eso, que es un caos de información que uno no sabe dónde pararse, con una reducción medida en las competencias para poder interpretar de manera adecuada e interiorizar y convertirla en un análisis personal y en una proyección, eso en el fondo lo que significa es una mayor cantidad de jóvenes que no tienen claridad y no tienen las bases de para dónde van. Y si uno no es consciente de una u otra manera, póngale el nombre que quiera, proyecto de vida, plan de vida, lo que quiera, de hacia dónde quisiera ir, con la incertidumbre que se maneja en cualquier momento, porque ninguno de nosotros tenía claridad absoluta, pero sí al menos una versión, un plan A y un plan B de para dónde va, y eso qué significa en términos de qué tan lejos estoy y qué tengo que hacer para llegar allá, pues las personas van a la deriva, y ese otro escenario es muy complicado en un mundo que es cada vez más difícil, donde el cambio en el mercado laboral pues nos está quitando hasta lo que creíamos que era natural y que era normal. Entonces, totalmente. Gran parte de la labor es, dígale trayectorias como quiera, tratar de apoyar a las personas a imaginarse ese futuro en una versión concreta y tener un plan A. Y ese plan A en términos de para dónde quiero ir y que sea un aspiracional, no en términos de las capitas de encima. No, pues quiero tener plata, estar tranquilo, tener... No, eso por dentro en los cómo lo ve y qué es lo que tengo que hacer yo dependiendo de qué tan lejos para llegar allá. Y yo creo que ese reto, Herman, que estás planteando, que digamos tú comienzas y dices, bueno, cuando nosotros nos tocó ese momento, cuando nosotros éramos jóvenes que teníamos como o plan A o plan B, pero existía algo un poquito más de certidumbre. Ahora los jóvenes están un poco más perdidos, pero el reto que yo veo es aún más grande y es que no son los jóvenes, sino que hoy en día también los adultos, los que llevamos trabajando 10 años, bueno, ¿mañana qué? ¿Mi trabajo va a existir? ¿No va a existir? ¿Tengo que volver a estudiar algo? Sí. ¿Tengo que aprender a hacer otra cosa para seguir trabajando en lo que, o me voy para otra área? Entonces yo creo que esa incertidumbre y eso de encontrar, no sé si el camino, lo que sea que le vayamos a decir, ese es un reto, siento como que de la humanidad en este momento, y es el gran reto del sistema educativo
pues en Colombia y en el mundo. Total, nos quitaron el piso. Nos quitaron Sí, el lo piso. que iba a estar ahí de pronto ya no está. Ya no sé. Que es un poco el relato de nuestra generación. O sea, la generación que viene de los 70, 80, pues ¿a qué se ha dedicado la vida? A que le quiten el piso en todo y a ir adaptándose. Algunos están menos acostumbrados, pero tiene razón que la incertidumbre alrededor del futuro en términos de lo que yo me sitúo haciendo y lo que tengo que saber hacer y a su vez aprender para eso, pues se ha reformado, pero es una gran noticia. Depende de cómo uno vea el vaso medio lleno o medio vacío. Mm. La gran noticia es que las personas van a poder durante toda su vida tener oportunidades concretas de tomar un camino. Total. No importa que uno tenga muy claro el puerto al que hay que llegar, y eso lo dice mi jefa mucho. Esa claridad no significa que uno no pueda ser muy bueno en entender cómo viene el viento y cómo mover las velas del barco. Eso es lo que significa en el Bueno, fondo. un segundo, porque antes de, o sea, la idea de lo que usted está diciendo es que se está haciendo cada vez más importante que uno sepa navegar en barco sin necesariamente saber a qué puerto quiere llegar. No, O si hay que saber el puerto. hay que saber el puerto. Hay que saber el puerto. ¿Sabe qué es que eso? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí me da la sensación de que a veces no es necesario saber el puerto hoy en día. Ah, Claro, todo depende llega de... al puerto de maneras diferentes. Sí, exacto. Sí, o sea, como usted lo decía al principio, el puerto yo lo puedo definir como ser feliz, sentirme desarrollado personalmente, ¿cierto? Pero antes, digamos, casi que en puerto uno lo podía tener para ponernos cosas concretas. Yo decía, en mi proyecto de vida de cuando lo escribí a los 17 años, decía que yo quería ser ministro de educación. ¿Sí? Y todavía. No, eso no se hizo, Ya pasó. ya pasó, ya no quiero. Pero, Estaba para otro podcast. pero el punto es como que piensen que el Sí, puerto- yo le entiendo que puede variar. Sí, a lo que me refiero es que uno tiene que tener un norte muy claro y ser capaz de entender cómo las señales le van dando a uno los elementos para ir avanzando en concreto. Porque no hay forma de avanzar si uno no es capaz de leer esas señales. Mm. Y eso lo podríamos concretar en dos cosas. Uno, que las personas que ya están en el mercado laboral hace años, de una u otra forma van a tener que estudiar. Sí. De una u otra manera van a tener que aprender. Esa promesa de yo estudio 5 años y después tengo 20 de vigencia, pues No. en ninguna circunstancia el conocimiento es estático y más aún en esta época. Pero lo segundo es que tampoco es cierto que entonces ahora tengo que no estudiar 5 años sino 1. Mm. Porque el mundo cambió. No, maestro, tiene que estudiar 1 año y tiene que ir a trabajar y tiene que volver a estudiar 1 año. Y al final de ese 1 en 1 va a estudiar mucho más que esos 5 años. Entonces, la suposición de que el mundo es no estudiar universidad para estudiar 1 año, pues están perdidos. Lo que nos está mostrando el mundo es que por las distintas cosas relacionadas con la expectativa de vida, el cambio en el mercado laboral, la transformación rápida del conocimiento, tenemos, no importa el camino que uno escoja, que prever que vamos a tener que seguir estudiando. Y una de las cosas, para volver al vaso medio lleno, una de las cosas que decían era, no me acuerdo exactamente los números, pero el punto es que hace 30 años cuando arrancaron los computadores como a ser un poco accesibles a todo el mundo, para llegar a 1 millón de usuarios pasaron, no sé, 10 años. Después, cuando llegó el Internet, ya no eran 10, 5 años llegaron a 1 millón. Después Facebook pasaron 2 años y OpenAI fue en 1 semana. Entonces, ese también, viendo el vaso medio lleno también y pensando en que uno ya va a estudiar probablemente más de 5 años, pero a lo largo de la vida es también como el acceso a la información y al Total. conocimiento que está mucho más cerca de lo que estaba antes también. Y que para mantenerse vigente, pues está también ahí el conocimiento, digamos, a disposición Sí. nuestra. Sí. Pero ahí yo tengo una reflexión complementaria de eso y es, tenemos mucha más información, pero obvio poco también, ¿no? que agobia porque uno no sabe por dónde coger lo que decía hace un rato, pero dependiendo del tipo el nivel de conocimiento al que tú quieras llegar, tienes que hacer una inversión distinta de preparación. Es decir, no da igual en términos de la inversión que le destinas a la educación, si te formas 1 año en una cosa, o si te formas 4 años, o si te formas 10. Pasa igual con la experiencia. No es lo mismo hacer un oficio o una labor 1 año o hacerlo 10.
Y la posibilidad de aprovechar de manera ordenada distintos pedacitos de formación para ir construyendo un conocimiento más complejo requiere a su vez no de conocimiento en términos de saber recetar algo, pero sí de la capacidad de poder llevar su propio proceso de aprendizaje. Y eso son unas habilidades socioemocionales muy sólidas. Sí. Si la persona no las desarrolla, que no es fácil, y la generalidad es que no se desarrollan, va a ser difícil que pueda ser un proceso autoadministrado. De yo aprendo en mi casa lo que se aprendía en el colegio y yo aprendo en Entonces, de acuerdo, hay muchas posibilidades de conocimiento. Hay que saber estructurar el camino y apoyarse de terceros. Al final creo que ese es el valor de las universidades, que todo el mundo dice, se va a acabar la universidad. No, justo ahí está el valor de las universidades e instituciones de educación. Y es eso, como acompañar ese proceso, porque no es lo mismo que yo esté en la casa sin saber aprender, porque es que hay que aprender a aprender. Y si es a lo largo de la vida más, pues siento yo que, o creo yo que está el valor ahí justamente de las instituciones de educación. En todo sentido, de En todos todo los, sentido. de todos los tipos de instituciones de educación. Sí, uno puede complementar como autodidacta y puede ganar cada vez más capacidad en saber cómo meter todas estas formaciones que puede hacer con entidades en un camino que es de uno. Pero tiene que aprender a ganar el músculo en términos de capacidad de administrar su propio proceso. Y eso no lo logra solo mirando televisión o internet. Y ahí está, usted dijo una cosa de las habilidades socioemocionales que seguro se necesitan para que eso pase, pero lo hablábamos nosotros también acá internamente, y es que al final, gran parte de lo que va a pasar ahora es que el conocimiento se está comoditizando, básicamente hay acceso en todas partes al conocimiento, pero lo que va a hacer diferencia es los procesos mentales que yo soy capaz de desarrollar en mi propia institución y los procesos mentales que el conocimiento me sirve como excusa para desarrollar. Eso ya era un discurso que me parece interesante porque esto ya es un discurso que desde que yo empecé a trabajar en educación hace 20 años ya se hablaba de que la importancia incluso en su momento la discusión era con Google. Ahora en Google está toda la información, ¿cierto? Y entonces gran parte de la discusión era cómo yo soy capaz de enseñarle a los estudiantes a ser conscientes de los procesos de pensamiento que los llevaban a Total. cualquier cosa. Hoy lo que ha pasado es que la aceleración del proceso de disponibilización de conocimiento en diferentes formas, diferentes formatos, ¿cierto? Entonces, esto no lo quiero aprender leyendo, genérame un podcast, ¿cierto? Y tienes un podcast. Esto quiero aprender, eso ya no lo quiero aprender en este formato, sino en video, y cualquiera de los formatos está disponible. Entonces, estas discusiones sobre el cómo me presentan el conocimiento terminan siendo tan triviales que realmente lo que termina siendo importante es, pero venga, ¿esto qué tipo de proceso de pensamiento es el que me está haciendo a mí desarrollar para que siga siendo valioso en el entorno laboral cambiante? ¿Sí? Y eso creo que es un desafío porque lo veíamos nosotros, usted cuando está produciendo hoy en día contenido digital, ya el tipo de experto que necesita para crear ese contenido cambió. Sí. Ya lo que más me importa no es que tú sepas, quiero una materia de matemáticas especiales, ya lo que más me importa no es que te sepas las ecuaciones diferenciales específicas, sino que me digas cómo vas a usar esas ecuaciones para enseñar proceso de pensamiento particular. Total. ¿Sí? Eso pone otra relevancia entre las instituciones. Sí, pues yo desglosaría eso último en dos cosas. Uno, el acceso a la información. Siempre ha habido más información de la que aprovechamos. Sí. Antes teníamos las bibliotecas. Total. ¿Cuánta gente pudiera haber tenido una mejor calidad de vida si se hubiera ido a la biblioteca pública gratis que existía en los 80s o en los 70s o en los 90s? Y lo segundo es que en la medida que las personas entiendan que esto es una maratón y no es unos 100 metros, pues van a poder hacer inversiones de su tiempo y de su energía mucho más a largo plazo. Tal vez la variación en lo que encuentra uno hoy, y no por lugar común, sino por las mediciones que existen, es tal vez la dificultad de conectar el corto plazo con el largo plazo. Y si eso no se hace, pues uno está como botando impulsitos y cosas, y pues eso no termina bien. ¿Y cómo desarrolla uno a largo plazo en donde cada vez tienes videos más cortos haciendo scrolling y tu span de atención son 15 segundos? Sí. Pues, ¿sabes? Eso es como cuando la televisión descubrió que si ponía peleas y gritos y muertos tenía más rating. Sí, pero eso no significa que esté bien. Sí, ¿no? Entonces, claro, pues los algoritmos lo están haciendo mejor que nosotros con las redes de tenerlo a uno metido ahí todo el tiempo. Eso no significa que esté bien. Y en algún punto hay que encontrar cómo hacer resistencia a eso en términos de eso es una cosa y eso es otra cosa.
No hay forma, por más creativos e innovadores que seamos, de convertir la educación en formatos de clips de 30 segundos. No hay forma, no hay forma. Y hay que hacer una resistencia a eso, como mire, esto no es entretenimiento. Claro, todo esto nos ha enseñado que hay que comunicar mejor. Pero no todo se puede comunicar como en la historia, el héroe, el villano, el padre y todo lo que... No todo se puede comunicar así. Y es importante invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, comprender, desarrollar pensamiento lógico a partir de enfrentarse a cosas que no es fácil en la primera mirada de resolver. Eso no se logra con clips de 30 segundos. Entonces, claro, uno puede coger ese camino y ser un autómata que cada vez va a estar más arrinconado, alejado de las oportunidades. ¿Sabe qué? Hay una cosa que me pareció interesante de la reflexión. ¿Sabe que ahorita quedamos en este ranking de Time de las EdTechs, de las EdTechs más destacadas del mundo? Y una cosa que a mí me pareció curiosa cuando miraba uno el ranking, aunque no es una regla general, muchas de las que aparecen allí son instituciones educativas que entregan un título, que están preocupadas por desarrollar modelos educativos de largo plazo. Uno pensaría, y muchas veces se le da mucho bombo, y no quiero hablar mal de los colegas, pero se le da mucho bombo a los modelos mucho más acortados, a modelos, digamos, informales de educación, en donde lo que se espera es entregar el contenido de manera entretenida, de manera que enganche a 1 millón, 2 millones de usuarios, ¿cierto? Y a mí sí me genera curiosidad, porque cuando usted mide lo que tenía ese ranking en particular, es que ese ranking tiene en cuenta si usted está realmente teniendo tasas de crecimiento, si usted es sostenible financieramente, si usted está logrando el impacto social, si usted está logrando que sus egresados sean empleados, una serie de cosas que son impacto mucho más de largo plazo. Y entonces sí le genera una curiosidad que termine. Me pareció curioso por la reflexión, porque termina siendo, venga, pues es que esto no necesariamente es entretenimiento. La educación tiene que seguir persiguiendo el objetivo educativo, comunicar mejor, Totalmente. pero dejar el entretenimiento. Sí, totalmente. Exacto. Sí. Pues el sitio donde trabajo no solamente tiene el gran mérito de estar en el top 170, 180 del mundo, que es el 3% del mundo, de los que se presentan, porque igual de cada país se presenta el 10%. O sea, si la universidad estuviera en Alemania, sería la 9ª. Wow. Si fuera, salvo 3 países, una universidad de otro país de América Latina sería la primera de lejos. Pero cuando uno compara con ciertos países que se ven que están muy lejos, no están tan lejos. Pero en empleabilidad está dentro del top 100. Wow. Y esa es de las cosas como más impresionantes por el esfuerzo que hace la universidad. Y eso se logra es con tiempo. Eso se logra es invirtiendo en una formación que sea capaz de potenciar, no lo que se potencia solo, sino lo que es difícil de empujar. Y eso hay que meterle esfuerzo, y hay que meterle tiempo, y hay que meterle un montón de cosas. Si no, es muy difícil. O sea, mire que cuando uno conoce, cuando se sale del sector de tech y entra como a todo este boom de emprendimientos de otros sectores, encuentra en esos sectores un espejo de algo que uno más o menos rápido empieza a intuir en el sector de educación, y es que hay mucho humo. Y claro, los casos más grandes uno encuentra en Netflix el documental de la que vendía supuestamente el diagnóstico de la sangre para que lo hicieran en la droguería en 15 minutos. Sí. Y lo que en el fondo encuentra es una desconexión gigante entre quienes tienen el conocimiento técnico y quienes tienen los skills para emprender. Y como que no sientan que van a la misma velocidad, y estos dicen, no, pues démosle. Y lastimosamente el mantra es: cojamos plata, quememos plata, vendamos, que en el camino desarrollamos lo que vamos a vender. Virgen Santísima. O sea, una cosa es que lo que uno produzca vaya en función de la necesidad, y otra cosa es decir esa barbaridad. Pero es el mantra de muchos emprendimientos. Y en educación no es la excepción. Hay tantos vendiendo soluciones mágicas, entonces haciendo la equivalencia del examen de sangre en la droguería en 15 minutos, que es que no se puede. Pues en este caso lo mismo. Yo no puedo aprender, y sobre todo no puedo corregir todo lo que traigo mal del sistema educativo en los colegios en un cursito de 20 horas. De acuerdo. Eso no me va, o sea, no hagan la promesa de que van a lograr cosas que en realidad no la van a lograr. Hay un desajuste en las expectativas ahora por tantas
personas cacareando cosas que no se pueden porque se pierde de vista de que esto no es entretenimiento y que esto hay que remar. Si esto se diera solo debajo de las piedras, pues ni habría instituciones, todos aprenderíamos, sería todo lleno de historias maravillosas. Resulta que no, esto es difícil, esto es berraco. Hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, hay que ir construyendo conocimiento sobre conocimiento, hay que meterle práctica. Si uno no entiende eso y comete el error de decir, bueno, me voy a ir por el de los cursos, el más barato que se llama igual y el más cortico, esa vaina no termina en nada. Bueno, estoy viendo 3 mensajes que me parecen potentísimos para los pelados, ¿cierto? El primero es, hablemos de trayectorias que pasan toda la vida, que en lugar de pensar que esto es un 5 años más 20 trabajando, es más bien cómo lo voy alternando. Ni un año y salí feliz. Sí, ni un año y salí feliz, es una trayectoria para toda la vida. El segundo, que me encantó, es que yo se lo mejoré. es que el puerto, yo debo saber el puerto, pero que tengo que ajustarme a las venas, ¿cierto? Pero el puerto, incluso el puerto podría cambiar de camino si yo soy bueno navegando. Cuando uno se va acercando le ve los colores que no le ve de lejos. Exacto. Y hay que armar. Esto es algo que no va a pasar sin trabajar, sin persistir, sin que entendamos que las cosas no pasan por casualidad. Sí, sí. El que le diga lo contrario le está diciendo mentiras. A trabajar. Trabajas. Perfecto.